Namaste, buenos días a todas y a todos los participantes de esta formación en Ayurveda de Tulsi. Nos encontramos de esta forma virtual, lo cual es nuevo para mí porque yo viajaba todos los años, me gustaba ver sus caras, compartir con preguntas y también ahí ver lo que se iba co-creando, pero uno tiene que aceptar cada situación. Obviamente que estamos en una situación de emergencia sanitaria y adaptarse. Pero mi propuesta en esta formación, lo que es mi capítulo de Psicología Ayurveda, es que ustedes puedan acercarse haciendo preguntas, quizás a través de mails, y que Berna me los va a hacer llegar, y poder generar esta co-creación también del conocimiento y de nuevas ideas y de dudas y consultas que van a ir sucediendo a lo largo de estos videos. Así que siéntanse cómodos, cómodas de mandar preguntas o comentarios y quizás podemos hacer un video al final para responder todas estas dudas. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Florencia, soy psicóloga y me formé en Medicina Ayurveda acá y en la India. Hice también estudios de distintas cuestiones como desarrollo sustentable, antropología. Esto les cuento para compartir de que realmente me gusta la mirada integral, y cuando elegí esta forma de ver la vida, que es el Ayurveda y el yoga, lo que más me gustó es esa forma integral de ver al individuo. Ya vamos a empezar a desglosar esto, ¿no? Que es esta integración. ¿Qué es lo que habría que integrar? Vamos a ir paso a paso construyendo este conocimiento que es tan hermoso y tan profundo. Quería agradecer a Berna por este espacio que me da todos los años, por este espacio que creó. No hay nada mejor que la educación y enseñar esta sabiduría de vida, que es una herramienta para el autoconocimiento, para saber quiénes somos realmente y por qué hay tanto sufrimiento, cómo nos desconectamos del canal de la naturaleza. Así que Berna, mi gratitud hacia vos y bueno, en este momento los presentaría a todos. Esto es otro formato, así que eso no va a poder suceder, yo tengo que soltar esa parte que tanto me gusta. Y bueno, nos vamos a zambullir en esta filosofía. Para empezar, siempre me gusta empezar con algún mantra, así que esto lo van a ver en varias clases. No es casual que en el módulo de Psicología Ayurveda enfaticemos en los mantras. ¿Por qué? Mantra justamente viene de la palabra manas, que es como vamos a nombrar la mente en Ayurveda. Manas. Después lo voy a ir escribiendo y ya todas las palabras son en sánscrito. Al principio, cuando uno empieza con Ayurveda, dice, ¿es necesario? Y lo mismo con yoga, quienes practican van a ver que las asanas generalmente están en sánscrito. Sí es necesario. Generalmente esa palabra explica, da información de lo que es. Por ejemplo, sánscrito significa lo perfecto. Así que, bueno, mantra significa aquello que cuida la mente. Así que, más allá de la información y del conocimiento que vamos a comunicar acá, lo importante también es que esto sea una herramienta de sanación personal, ¿sí? La palabra sanación nos tiene que acompañar en este curso. Es muy importante si alguno piensa ser terapeuta, Ayurveda. Es muy necesario interiorizarse y mantener esta conciencia testigo todo el tiempo para seguir evolucionando, para sanar todos los nudos que tenemos adentro. Así que, como les comentaba, vamos a empezar con un mantra. Acá tenemos dos mantras. Uno es el Guru Mantra y otro es el mantra de Dhanvantari. El Guru Mantra, seguro la palabra Guru ya la han escuchado varias veces. Guru es aquello que disipa la oscuridad.
Cuando hablamos de oscuridad, lo que hablamos es de avidya, de ignorancia. ¿Ignorancia de qué? ¿De que no estudié? ¿Que me falta estudiar más carreras? ¿Qué sería? Ignorancia de no saber quién realmente soy. Así que vamos a ir viendo quién soy realmente. Y a lo que apela, más allá de que esto es una tradición que comenzó pasándose boca a boca, ¿sí? En las grandes escuelas que había de Ayurveda, generalmente había un maestro y recitaba aforismos en sánscrito a todos sus discípulos. Estos aforismos en sánscrito eran pequeñas oraciones que tenían un contenido muy fuerte. Si alguno ya ha cantado mantras en sánscrito, se va a dar cuenta que son palabras de poder, ¿sí? Que tienen una vibración, que como somos sonido, somos vibración, esas palabras nos afectan. Ya vamos a ir viendo, que son los nadis, el sonido se lo llama nad, seguramente escucharon de este sonido primordial, que es el om. Entonces, no es casual las palabras en sánscrito, son palabras de poder. Entonces, uno primero se pone a los pies del maestro, que fue quien nos brindó toda esta información. Si no hubiese un legado, un linaje, no podríamos acceder a esto. Si no hubiese libros para leer, si no hubiese profesores que nos enseñan, sería difícil acceder. Hubo momentos que todo este aprendizaje era oculto, que solo muy pocas personas tenían acceso a los mantras. Por ejemplo, en los últimos siglos las mujeres no tenían acceso a los mantras, solo los brahmanes. Esto por suerte ahora estamos en una época que sí tenemos acceso y que estos mantras podemos llegar de distintas formas, solo hay que saber cuál es la medicina para qué sirven. Entonces, no solo acá vamos a agradecer y con humildad a todo este linaje, sino también evoca a nuestro gurú interno, a ese maestro interno que tenemos. Y bueno, ya que estamos en este presente, más allá que el video se perpetúa, el presente en esta situación de emergencia sanitaria, lo que pienso es que es la oportunidad perfecta para empezar a evocar a ese maestro interno, a sanar todo aquello que me separa de lo que realmente soy y empezar a ser protagonista de mi vida. ¿Sí? Cuando digo, hay frases que después se terminan en el mundo espiritual siendo cliché, ¿no? Bueno, busca a tu maestro interior, el gurú, pero más que nada lo que hay que entender es, ¿vos sos el protagonista de tu vida? No, entonces, quédate con esa pregunta, o estás siempre mirando lo que hacen los demás, lo que dicen los demás, lo que estudian los demás, si practicas yoga, el asana, cómo lo hace el otro, o vos empezás a conocer tus límites, hasta dónde llegás, cuál es tu flexibilidad, cuál es tu naturaleza. En Ayurveda es muy importante saber cuál es tu naturaleza y a partir de ahí vas a saber cuidarte. Entonces, un poco lo que quiere comunicar este mantra es esto, ¿no? Guru Brahma es que queremos evocar a esta energía creadora que tenemos adentro, ¿sí? Ay, voy a crear este proyecto, voy a crear un hijo, esta energía de creación, que para toda esta filosofía, esa fuerza creadora la llamamos Brahma. Después voy a reverenciar a la energía que preserva, o sea que desde el principio hasta el fin yo tengo años de vida, entonces va a haber una energía que va a preservar mi vida, ¿sí? Que hay un principio y hay un fin. Entonces voy a reverenciar a esta energía que preserva, voy a reverenciar a esta energía que me genera tribulaciones, enfermedades y hasta la muerte, ¿no? Todo este movimiento que después destruye mi cuerpo material. Entonces son energías de creación que sostienen y de muerte.
al gurú que está cerca y al gurú que está lejos. A aquel voy a reverenciar. Así que este es el Guru Mantra. Y después tenemos un mantra para reverenciar a Dhanvantari, que es el Vaidya. Los médicos ayurvédicos se lo llama Vaidyas. Entonces es el médico por excelencia. Es quien nos trajo esta ciencia, esta filosofía de vida a esta tierra. Dhanvantari se llama. Acá tenemos un mantra que lo vamos ahora a escuchar y recitar. Más que detenerme en las palabras en sánscrito, que esas se las voy a mandar, lo que quiero es que sepan también el contenido, que es también la inclinación y la reverencia a Dhanvantari, el dios primordial, ante sus pies de lotos. Tantos dioses como demonios se inclinan. Es quien elimina la vejez, el dolor, el miedo y la muerte de la humanidad, quien posee diferentes tipos de hierbas y diferentes preparados herbales. Me inclino ante tal encarnación divina. Bueno, vamos a escuchar este mantra, nos podemos poner en posición, si están sentados, las plantas de los pies que toquen el suelo y las palmas de las manos sobre las rodillas. Si están sentados en el suelo, pueden tener una postura cómoda como Sukhanasana o Padmasana, cruzarse como las piernas como indio y las palmas de las manos o mirando para arriba o una encima de la otra cerca de la pelvis, ¿sí? Así que como prefieran, pueden cerrar los ojos o prestar atención en su respiración y disfrutar estas palabras en sánscrito. Es importante prestar atención en la respiración. Más adelante vamos a ver también cuál es la conexión que tiene la respiración y la mente. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namami Dhanvantari Madidevam Surasuravantika Pada Padmam Loke Jararudbhayam Mrityunasham Dhataramisham Vividhaushahinam. Namami Dhanvantari Madidevam Surasuravantika Pada Padmam Loke Jararudbhayam Mrityunasham Dhataramisham Vividhaushahinam. Shanti, Shanti, Shanti. Bueno, y de la mano de Dhanvantari y esta energía que el mantra nos trae, vamos a recordar una historia de los Puranas, que es uno de los libros de estos Vedas, que ya vamos a ver que hay 4, donde cuentan cómo es que Dhanvantari entra en escena. Resulta que había una pelea entre los demonios y los devas, los seres divinos,
y que querían encontrar unas joyas que había en un océano de leche. Así que tenían que empezar a batir este océano para que salgan estas joyas. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo llegamos al océano? Se ofreció una serpiente que se llama Vasuki y para tener un eje usaron una montaña. Vasuki se enredó en la montaña y de un lado se pusieron los devas y en el otro los demonios y empezaron a girar esta montaña como eje. Empezaba a hacer un batido con la serpiente y uno jalando de un lado y del otro. Abajo de la montaña había una tortuga bien firme sosteniendo y empezaron a mezclar, a batir este océano de leche. ¿Qué pasa al principio? Empezó a salir toda la toxina. Esta toxina, donde caía, destruía la tierra. Así que Shiva vio esta situación y se ofreció para que este veneno, Hala se llama, no cayera y destruyera todo. Así que se tomó este veneno. Por eso le quedó la garganta azul. No sé si vieron algún dibujo de Shiva que se le ve esa garganta azul. Así que él ingirió este veneno para que todo no se destruyera. Y siguieron tirando de la soga, y empezaron a salir distintas joyas, distintos tesoros, ratnas se llaman. Entre ellos salió Lakshmi, que es la diosa de la abundancia, de la riqueza, una de las consortes de Vishnu. Entre ellos salieron distintos animales sagrados, como elefantes blancos, un caballo de 7 cabezas, la vaca que cumple los deseos. Salió el árbol que cumple los deseos, salieron algunas ninfas. Y siguieron, ¿no? Salió una joya muy importante, salió un arco también, un arco y flecha. Siguieron tirando de la soga porque querían encontrar el néctar de la inmortalidad, el néctar de la eternidad. Y bueno, después de batir 1000 años batiendo, ahí finalmente sale Dhanvantari con este néctar. Si googlean la imagen seguramente les va a aparecer esto de fondo. A veces Dhanvantari sale de este océano con la vasija de néctar. Esta Amrita de la inmortalidad que justamente viene a ofrecer a la humanidad, ¿sí? Como médico, como sanador para el sufrimiento de la humanidad, nos viene a dar este néctar. Un poco cada historia, que seguramente vamos a ir relatando varias a lo largo de este curso. Las historias, lo importante es entender el simbolismo, y eso pasa mucho en el hinduismo, en los Vedas, los relatos, a ver qué hay más allá de este relato. Un poco lo que hace alegoría es a estas tendencias que tenemos adentro, ¿no? Las tendencias positivas y las tendencias negativas. De este episodio justamente pensaba mucho en estos tiempos que bueno, por la emergencia sanitaria estamos tan encerrados, no queda otra que verse, que mirar hacia adentro. Entonces hay que ver si estamos aprovechando este tiempo. Entonces pueden salir estas tendencias negativas, que son, bueno, más miedo, empezar a reenviar por WhatsApp todos los videos del terror, todas las teorías conspirativas, todo lo que nos daña y nos genera emociones negativas. O elijo en este tiempo hacerme un curso de Ayurveda, formarme en algo, meditar más, a practicar yoga, hacer alguna comida rica, atender los temas que siempre pospuse, leer ese libro que tanto quería, estar más con mi familia si trabajo mucho, o estar más conmigo si soy de salir por todas partes. Así que estas tendencias positivas y negativas, ese tironeo que tenemos en ese océano es nuestra mente. La soga sería nuestra conciencia. Y esa montaña es lo que le da un eje, generalmente esto, que esté sostenida por una tortuga. La tortuga, ¿no? Cuando pasa algo, se mete hacia adentro. Este pratyahara, ¿no? Esto de los sentidos, cierro las puertas de mis sentidos
no miro tanto la tele, no miro tanto qué hace el vecino. Bueno, así que este episodio de los Puranas nos invita a ir hacia adentro. Aprovechemos esta simbología para en este periodo de tiempo que estamos obligados a ir hacia adentro podamos sacarle el mejor jugo. Justamente con estos conocimientos, esta sabiduría de vida seguramente tendrá mucho para aportarnos. Ayurveda. Ayur es vida, es el tiempo de vida, y Veda es conocimiento, filosofía, ciencia. Es una ciencia, una filosofía de vida, una filosofía del buen vivir. Existió en la antigüedad una serie de personas llamados rishis, sabios, que empezaron a preguntarse cómo podemos sufrir menos, cómo la humanidad puede sufrir menos. Y en meditaciones empezaron a recibir esta información, esta sabiduría, esta revelación. Por eso hablamos de que es un conocimiento revelado, eterno y sagrado. Una de las definiciones que más me gusta de esto para entender Veda, que bueno, una verdad viene de ahí, Veda es un cuerpo de conocimiento vivo. ¿A qué me refiero con esto? Que es una información que está en la conciencia cósmica y nosotros nos tenemos que sintonizar hacia eso. ¿Cómo nos sintonizamos? Así como quienes capaz tienen más edad conocen las radios de dial, bueno, todos ya las conocemos, vamos a ver que para sintonizarnos con un canal a veces cuesta, ¿no? Un canal de radio. La mente tiene que sintonizarse con distintas frecuencias, de la misma forma. Los Vedas nos van a hablar de mantener una conexión con el macrocosmos, que el microcosmos tiene una correspondencia directa con el macrocosmos. O sea que podemos decir que la Ayurveda es un sistema de comunicación continuo con la naturaleza. Nada está separado. Aunque sintamos que somos individuos, ya vamos a ver por qué, estamos todo el tiempo conectados. Estamos llenos de canales, de nadis, después vamos a ver qué son, que son como todos microcanales que nos funden con el todo. Entonces, estos sabios recibieron estas revelaciones y empezaron a compartirlas en distintas escuelas, de boca a boca, ¿sí? A través de aforismos, que son oraciones cortas con un contenido profundo, en las cuales los discípulos repetían en sánscrito y después quedaba grabada esa experiencia. Por eso si uno después de Cristo, empezaron a escribirse estos Vedas, que son 4. Rig Veda, Atharva Veda, Samaveda y Ayurveda. Entonces, en estos Vedas vamos a encontrar rituales preparados de hierbas, cánticos, sobre los astros. El Ayurveda es un Upaveda, o sea que deviene del Atharva Veda, y algunos también dicen del Rig Veda, ¿sí? Del Atharva Veda va a salir el Ayurveda. Entonces, es una ciencia que nos conecta a nuestro ser, que nos dice nos hemos olvidado de nuestra realidad, de lo que realmente somos. Por eso, cuando hablamos de yoga, que surge en el mismo periodo que la Ayurveda, son ciencias primas, hablamos de unión, ¿no? De esta unión de cuerpo, mente y alma, de esta integración. Ya todos ya saben que yoga significa unión. Unión del cuerpo con el Atman. El alma la vamos a nombrar como Atman.
Y también una definición, también son las técnicas, las prácticas que me permiten sentirme unido. Por eso vamos a ir viendo, ya vimos mantras, que hay una infinidad de mantras, también están en estos textos, pero hay asanas, mantras, preparados de cocina, preparados herbales, medicinales, masajes, ¿sí? Que por distintos lados vamos a poder, con distintas prácticas, vamos a poder empezar a limpiarnos para sentirnos eso que realmente somos. Entonces, ¿cómo empieza a explicar? Hablamos de, bueno, somos esta conciencia ilimitada, pero bueno, ¿cómo llegamos a la materia? Todo esto es como muy volado, ¿cómo llegamos a ser esto que somos? Los rishis lo explican de una forma muy simple, con un aforismo en los Mundaka Upanishad, que nos dice: ¿qué es aquello conocido que una vez conocido me permite conocer todo lo demás? Ahí llegamos a los elementos. Los elementos, los Pancha Mahabhuta. Pancha, Maha, Bhuta. Pancha, Panch es 5, Maha de Mahatma Gandhi es grande, Bhuta son elementos. Los 5 grandes elementos que seguramente a esta altura ya los conocen, que son espacio, viento, fuego, agua y tierra. Entonces nos dicen que todo y todos estamos formados por estos 5 grandes elementos. De ahí esta correspondencia, el microcosmos con el macrocosmos. Como estamos hechos de lo mismo, vamos a resonar frente a diferentes situaciones. Entonces, ya que este capítulo es de la psicología, si empezamos a ponernos los lentes de la Ayurveda y empezar a entender todo a través de estos 5 elementos, vamos a ver en las personas cómo quién tiene más fuego, quién tiene más agua, quién tiene más tierra, quién tiene más espacio. O sea que estos elementos se van a manifestar en la materia. Uno ve el elemento, ahí hay mucha agua, ahí hay mucha tierra, ahí hay mucho fuego. ¿Sí? De repente me pongo colorada, tengo grasa en el cuerpo, de repente soy muy alargado y no tengo nada de grasa en el cuerpo, soy seco. Voy a empezar a ver las cualidades de estos elementos en la materia, orgánica e inorgánica. Entonces, así como hablamos de la homeopatía, que es la cura por lo igual, en el Ayurveda es la cura por lo diferente. Si yo tengo mucho fuego, tengo mucho calor, voy a tener que enfriarme. Entonces, ir hacia lo opuesto. Hay distintas, para explicar, bueno, un poquito más de esto Ayurveda, de los rishis, de los antiguos, es que hicieron 8 líneas de medicina, de cirugía, de medicina clínica, de cirugía, de ginecología, y hay una rama especial que es de psiquiatría y psicología. Una de las ramas es psiquiatría y psicología. Así que vamos a ver cómo nos explican la mente y las funciones mentales. Vamos a tomar a una de las visiones darshanas que da cuenta del yoga de la Ayurveda, que es el Samkhya. Samkhya significa enumeración. Entonces va a enumerar 24 principios en escalada. Yo solo les voy a compartir el dibujo para que lo puedan ver y entender, de cómo salimos de la conciencia cósmica hacia la materia. Se quería empezar a comprender cómo de esa unidad podemos entender lo individual. Así que bueno, vamos hacia ahí. Entonces, hacemos de cuenta que el universo está en el pizarrón, entonces vamos a ver una conciencia cósmica.
ya cuando vemos este límite, esta conciencia cósmica, ya hablamos de un cosmos. De un cosmos viene de la palabra griega que ya significa orden. O sea que hay un caos y un orden. El caos lo podemos entender como este Big Bang. Empezó a aparecer esta conciencia, este cuanto, le podemos decir, el Purusha, que empezó a hacer un interjuego con la materia primordial. Algunos usan la palabra, bueno, se produce un orgasmo entre la conciencia y esta materia primordial y aparece un sonido sin sonido, que es el Om. Y desde ahí siguió vibrando en el universo. Om, que se escribe así, muchos lo dicen fonéticamente como Om. Es Aum. Cuando hacemos respiraciones está bueno utilizar las 3 letras. Entonces, el Purusha, que lo podemos pensar como Shiva, Shakti, la conciencia, la materia, empiezan a hacer un interjuego y ahí va a aparecer una gran mente universal. Mahat. Entonces aparece el Mahat. Mahat es la inteligencia cósmica. ¿Cómo entendemos la inteligencia cósmica en nuestro cuerpo? ¿No? Si también decimos que este Mahat, esta inteligencia cósmica impregna todo. Todas nuestras células tienen una información que es la misma, ¿no? El ADN. Pero cómo una célula del hígado sabe funcionar para su sistema y una célula de un hueso funciona para su sistema, ¿sí? Una célula de cada parte del cuerpo va a tener distinta función. Por algo ahora estamos digiriendo lo que comimos hace un rato, ahora estamos pensando en la información que llega. Todo el trillón de células que tenemos está haciendo lo que tiene que hacer para que nuestro sistema funcione. Para entender esta filosofía Samkhya hay que entender que es un viaje espiritual, un viaje de la conciencia a la materia. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos tiene que quedar. Después van a ver bien el gráfico, capaz que lo haga también, pero lo que nos tiene que quedar es cómo de algo tan sutil que es la conciencia aparece la materia, o sea que es una materia espiritual. Entonces dijimos que esta es una parte inmanifiesta y esta es una parte que se manifiesta. Para es primero, Kriti es acción, entonces es la primera acción, es la naturaleza. Después vamos a ver esto también cómo repercute en nuestro cuerpo. Entonces hablamos de la inteligencia cósmica. Algunos ejemplos que a mí me gusta también para entender esta inteligencia es en el panal de abejas. Una vez que fui a un lugar donde había varias colmenas, todo el panal funciona como una gran mente, con funciones y un orden específico. Entonces, ¿la reina es reina? ¿Por qué? ¿Porque ya nació especial? No, porque la eligieron y la empezaron a alimentar con jalea real. Entonces ahí deviene reina. Por ejemplo, los que están en su edad más vigorosa son los que van a ir a buscar el polen porque tienen la energía y la disponibilidad para hacerlo. Pero las abejas que ya quedaron más viejitas son las que van a defender el panal, porque si muere alguien viejito no va a repercutir tan fuerte, no se va a necesitar tanto esa energía que a alguien muy vigoroso, que le falta toda una vida por delante. A eso me refiero de una mente inteligente. Ahora me pregunto, ¿nosotros usamos el cuerpo de forma inteligente? ¿El mundo con todos sus recursos está utilizado de forma inteligente? Desde la conciencia está todo dado para que así sea.
si fueron estudiando distintos capítulos de la Ayurveda, o sea, uno se encuentra con esto de una máquina perfecta, porque todos los sistemas dialogan con cada sistema y es todo perfecto, ¿no? Los 7 tejidos, los 7 dhatus. Vamos a ver, por ejemplo, también para seguir dando ejemplos de esta inteligencia cósmica que viene de Purusha y Prakriti, lo van a ver con las hojitas, o quienes estudiaron biología, ¿no? Por ejemplo, de las suculentas, cuando yo pongo una hojita en la tierra, una hojita nada más va a devenir una planta. O sea que dentro de esa hoja estaba toda la información genética para que sea después una planta. O sea que en una célula está esa inteligencia. Puedo seguir, en una semilla, ¿no? Si yo te digo, toma, te voy a regalar un árbol que te va a dar manzanas por 50 años, vos tranquilo, kilos y kilos. Te doy una semilla, te quedas un poco desilusionado, pero en esa semilla está esa potencia. Lo mismo que en el esperma, ¿no? Cuando se encuentra con el óvulo y suelta la cola, en esa cabeza está toda la información del ADN y el ARN. Y esa información, hay mucha información. Ahí vamos a ver cuál era el porcentaje de esos elementos de que hablamos, de los Pancha Mahabhutas, que había de la madre y del padre. No va a ser casual el hijo que salga. Esos elementos que se combinan y esa genética que se combina va a devenir en un nuevo ser, ¿sí? Toda esa información está y está plegada. También otro ejemplo de la inteligencia cósmica, ¿no? Cuando alguien dice creó la gravedad, ¿no? Como que fue el que pudo ver eso que ya estaba, ¿no? Las manzanas se caían de los árboles todo el tiempo, pero hasta que alguien esa información no la pudo bajar, ¿no? Como uno empieza a hacer unos downloads de la información que ya está disponible en esta inteligencia cósmica. Eso es el Mahat, ¿sí? O sea, ya dijimos que cosmos es orden. Entonces, una forma a veces del Vedanta, que ya vamos a hablar qué es el Vedanta, una forma de hablar de lo que es el Dios, de lo que es la conciencia, se dice Ishvara. Ishvara se define como orden inteligente. Si yo un auto lo ordeno de otra forma, pongo la rueda en el capot, no va a ser un auto, va a ser otra cosa, va a ser, en ese caso, una chatarra toda junta. Entonces, ¿cómo es necesario un orden y una función? Entonces, en la Ayurveda vamos a ver que muchas cosas se definen por su función. Entonces, se empiezan a ordenar las cosas, ¿no? Y volviendo a lo que nos está pasando ahora, en este presente, ¿no? Qué importante es ordenar la casa, que cada cosa esté en su lugar de acuerdo a la función que le voy a dar, ¿no? Que los espacios tengan una armonía de acuerdo a cómo los transito, ¿no? Eso en Ayurveda se llama Vastu, es la ciencia, es como el Feng Shui, que lo conocemos más, pero se llama Vastu. Entonces, lo importante que es esta inteligencia cósmica. Pero, ¿qué pasa? Yo soy un individuo y yo me siento separado del resto. ¿Cómo es que uno ve las formas de los cuerpos y son todas diferentes? Y uno ve, ¿no? Uno siente una unidad. Alma, ¿no? Namaste, mi alma significa mi alma saluda a tu alma. Si alguno ha hecho alguna práctica espiritual, uno después se siente reconfortado y puede ver esa alma en el otro. Entonces de ahí, si uno se conecta con la compasión, estamos todos unidos. Y psicológicamente, por algo hay películas que son universales, también somos muy parecidos, ¿no? Lo que nos pone triste, lo que nos pone contentos, qué pasa si estamos encerrados, qué pasa si nos sentimos libres, qué pasa si empiezo una relación, qué pasa si la termino. Hay clichés emocionales, digamos, pero no todos respondemos igual a cada estímulo. De hecho,
todos respondemos diferente. Parecido, pero algunos con muchas diferencias. Porque también voy a tener distinta información propia de mi experiencia. Entonces ya empezamos a hablar de una individualidad. Yo soy Florencia, soy psicóloga, estudié desarrollo sustentable, soy argentina y puedo seguir con un montón de la historia de mi ego. Este ego lo vamos a llamar Ahamkara. Entonces, yo me siento un ser individual. No me levanto y pienso que soy alguien, no sé, que soy el presidente, o sea, mantengo mi individualidad y mi identificación con lo que hago todos los días. Identificación es idem, es igual, y viene de la raíz facere, de hacer. Me identifico con lo que hago, ¿no? Entonces el ego también fue acumulando, o sea, dijimos que pasa este orgasmo cósmico donde hay una inteligencia, queremos esto, ver este viaje de la conciencia a la materia. Y si el Ayurveda me va a servir para saber quién soy, me va a servir como autoconocimiento, se dice Atmabodh, Tatmabodh, ¿no? Esta herramienta de autoconocimiento de mi ser individual y de mi ser cósmico. Los dos tengo que entender, ¿sí? Tengo que empezar a comprender, a darme cuenta de lo que realmente soy. Entonces, este ego lo que va a hacer es ponerme un límite con el afuera, ¿sí? Los 7 primeros años de vida, donde yo estoy bañada en mi cultura, en formas de hacer las cosas, ¿no? Toda mi rutina me la van a enseñar mis padres y mi cultura. Entonces, si de chica me enseñaron que había que comer carne 2 veces por día, después a alguien que le enseñaron que no es necesario comer carne, después seguramente le cueste mucho más a esa persona abandonar la carne, con todo lo que implica en el cuerpo, con el impacto que tiene, ¿no? Todo lo que ingiero en mi cuerpo, todo lo que entra por mis sentidos, que son las puertas de la percepción, va a ser la información que adentro voy a tener que procesar. Entonces, acá, ¿no? Este es mi punto en el universo, y cada cosa que me va sucediendo es como que va haciendo un radio, ¿no? Y se va llenando de información. Por ejemplo, cómo veo a mis padres, si están juntos, amorosos, si están separados, si se gritaron en la infancia, si se golpearon, si se amaban, cómo me cuidaban, ¿no? Si hubo abandonos, hubo traumas. Todo eso me hace distinto al otro. Esa experiencia de mi ego, yo me empiezo, ¿no? A ser más tímida, tímido, más agresivo, agresiva. Entonces empiezan a variar la emocionalidad, la personalidad, ¿sí? Las hormonas que tengo adentro, ¿no? Que me activa, soy reactiva o soy calma. Entonces yo ya estoy totalmente identificada, ¿no? Y en un grupo de amigos, ay, vos siempre te enojas por todo, ay, voy a llamar a tal que siempre me entiende, ¿no? Uno también ve al otro como ese ser individual, ¿no? Sus amigos no son los mismos, por algo yo elijo llamar hoy a tal amiga o amigo y mañana a otro. Porque hay un borde, hay una frontera que se fue construyendo en el que yo identifico al otro. Esta frontera también se plasma en el cuerpo. Todas las acciones y todo lo que ingerí a través de mis sentidos lo voy a ver en mi cuerpo. Entonces ahí el concepto de mente empieza un poco a desdibujarse. ¿A qué me refiero lo voy a ver en mi cuerpo? Primero la forma del cuerpo, ¿sí? Ya me va a hablar. Después, por ejemplo, si yo recibí mucha tristeza, muchos estímulos, ¿no? de mucha emocionalidad que me hizo responder una forma más cercana a la angustia, a la tristeza, quizás tengo las comisuras para abajo, o con ejemplo al revés, las comisuras para arriba, ¿no? Hay información hasta en la cara.
porque ese trauma, llamémoslo, ese dolor o esa alegría, esas experiencias vívidas, generan magnetismo hasta en el cuerpo. Entonces hay una verdad, ¿no? Cuando uno está sanando y viendo cuáles huellas némicas fueron quedando, hay que ir a la historia del ego. Es importante sanar, ¿no? Por eso hablaba de este momento de empezar Ayurveda, es especial, ¿no? Porque es como irse de retiro a un lugar. Bueno, entonces este es mi ser individual. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver el Purusha también. Purusha también se llama en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué Purusha? Purusha, a ver, voy a borrar. Purusha. También una definición, Purusha viene de Puri, de ciudad. Entonces hablamos de una ciudad llena de sentidos. Entonces este ser individual, este Purusha, tiene muchos sentidos. Entonces ustedes los sentidos ya lo saben. Acá en Ayurveda vamos a hablar de sentidos de la acción y de la cognición, que son los karma indriyas y jnana indriyas. Entonces son aferentes y eferentes, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y ¿qué me falta? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, la audición, van a ser los sentidos que acá van a estar divididos en karma indriyas y jnana indriyas, en aferencias y eferencias. Bueno, hace décadas que está de moda muchas terapias que son de cuerpo y mente. Ayurveda lo que insiste y toma como trípode de vida es este trípode que está compuesto por el alma, que lo vamos a llamar Atma, por la mente y por el cuerpo, que vamos a escuchar también, que se llama Sharira, el cuerpo físico, ¿no? Con su densidad, con su peso, con sus elementos. Este trípode nos acompaña a todas partes, ¿sí? Entonces incluimos el espíritu. El espíritu no es nada más que esa naturaleza diaria que se expresa conscientemente. ¿A qué me refiero esto? Se va a expresar en mis rutinas diarias, en mi forma de trabajar, en mi forma de relacionarme, ¿sí? Es una conciencia que se expresa, es una naturaleza que se expresa continuamente. Entonces hablábamos del Purusha. Siempre en sánscrito vamos a ver que hay distintas definiciones. Una definición del Purusha es hombre. Otra definición es justamente este trípode, ¿no? Ver Purusha, esta conciencia como unida entre cuerpo, mente y alma, total, colectivamente integrada. Es una integración. Un poco lo que nos convocan el yoga y la ayurveda es a integrar todas nuestras partes. Y una tercera definición, que decíamos que Purusha venía de Puri, ¿no? Que Puri significa ciudad, como Jaipur, Singapur, es la ciudad de los sentidos. Entonces, una ciudad tiene muchas casas, pasan distintas calles, avenidas, hay relaciones entre sus habitantes, es un pequeño mundo, ¿no? Eso es una ciudad, así que el Purusha va a ubicarse conscientemente en esta ciudad de sentidos. Entonces, cuando hablamos de sentidos, ¿sí? Que son los indriyas,
Indriyas son sentidos en sánscrito. Vamos a hablar de los sentidos de la acción, que son los karmendriyas, los sentidos de la cognición, los jnanendriyas, y los anti-indriyas, que ya vamos a ver a qué se refieren, ¿sí? Entonces, vamos a tomar a los karmendriyas, van a ser la boca, los pies, las manos, los órganos reproductores y los órganos excretores. Los jnanendriyas tenemos el oído, la piel, los ojos, la lengua, el olfato, la nariz. Y los antindriyas, que esto vamos a ir reparando a lo largo de estas clases, que van a estar formadas por el complejo mental. Vemos que hay tantas divisiones de cosas que nos facilitaron la pedagogía para entender un poco a la mente, y hablamos de un complejo mental externo e interno. Acá vamos a hablar del interno, que lo vamos a llamar antakarana, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero se los adelanto. Antakarana. Y va a estar formado por manas, o manas, ahamkara, buddhi, y chitta. Entonces, los antindriyas están formados por manas, que es una forma de nombrar la mente en el Ayurveda. Ya algo habíamos hablado, pero es un nivel de la mente. Es la mente cotidiana, digamos, la que está respondiendo y reaccionando y llena de emociones, ¿sí? Esas manas. Hay algo que va más allá de la mente. Es una mente más iluminada, es una mente que ya tiene un fuego. A esto la Ayurveda lo llama buddhi. Buddhi viene de la palabra Buda, del iluminado. Entonces hay una parte de nuestra mente que puede discernir, que puede, como un cirujano, diseccionar, ¿sí? Dividir la información para poder digerirla. Esto es el buddhi. El ahamkara era lo que habíamos visto anteriormente, es ese ego. Ahamkara viene esto de que yo proceso. Es quien procesa la información, que es quien se está identificando. Y chitta podríamos llamarla como una conciencia condicionada. O sea que no es algo indiferenciado, sino que está condicionado. ¿Por qué? Por todas nuestras memorias. ¿Cuáles? Las de esta vida y las de otras vidas. Entonces, acá dijimos sentidos de la acción, sentidos del conocimiento y los antindriyas. Entonces, ¿qué es el purusha? Es la conciencia que se encuentra en esta ciudad. Cuando queremos entender el concepto purusha, es una conciencia que está viviendo en esta ciudad de los sentidos. Bueno, entonces, ¿no? Decimos esta conciencia viviendo en esta ciudad de los sentidos. Si hay una conciencia, ¿cómo no se expresa todo de una forma hermosa, gozosa, con belleza, ¿no? Una forma elevada? Bueno, porque vamos a encontrar que hay distintos niveles de conciencia. Y volviendo a la filosofía Samkhya, que era la que estábamos un poco buceando, navegando, ya, bueno, saben, como estuvimos viendo, ¿no? Del Purusha con el Prakriti, ¿sí?
creaban esta inteligencia, ¿no? Que era el Mahat, la inteligencia cósmica. Después creaban esta individualidad, el Ahamkara. Y de acá van a partir 3 cualidades que seguramente ya las escucharon. Son 3 cualidades que también están en todo y en todos, que se llaman gunas. Gunas, la traducción son hilos, son cuerdas. Entonces son como hilos y cuerdas que nos mantienen sujetos a la realidad. Entonces, hay una de estas cualidades que tiene que ver con la pureza. Hay una de estas cualidades que tiene que ver con el movimiento y hay una de estas cualidades que tiene que ver con la inercia. Estas son las gunas. Entonces, vamos a hablar de sattva. Sattva es lo luminoso, lo liviano, lo puro. Entonces vamos a ver lugares que van a tener más de esta cualidad. Por ejemplo, no es lo mismo si voy a un lugar de guerra que si voy a un templo en el cual me siento liberado para meditar. Hay espacios que están llenos de cosas o espacios que están muy liberados y livianos y me reconfortan. Hay comidas que las como, las digiero rápido y me siento con energía, con fuerza. Hay personas que me dan un abrazo y me llenan el alma, que con una sonrisa me despertaron algo en mí. Todo eso tiene que ver con la guna sátvica, con sattvas. Seguramente habrán escuchado esta palabra y si no, bueno, esta es la primera vez que lo escuchan. Es esta cuerda de pureza. Después hay una guna, este sattva, digamos, que está en equilibrio, ¿no? Está en este estado de pureza en equilibrio. Después hay una guna que es de movimiento, que es rayas, ¿sí? También, de la misma forma que sattvas, vamos a ver ciudades, por ejemplo, rayásicos. Dijimos que es movimiento. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile les debe pasar lo mismo. Realmente la gente está en un movimiento continuo, ¿no? Va a salir del trabajo, se va a hacer un curso, se va a hacer yoga, se va a hacer esto, vuelve tarde a la casa, ¿no? Entonces es este movimiento, por ejemplo, la competencia, por ejemplo, en el alimento algo que me active, ¿no? Un picante, algo que me saca de un estado, me pone como alerta, la ambición, es un movimiento. Rayas es quien irrumpe en algo y genera esta turbulencia. Entonces también todos tenemos todas las gunas, ¿sí? Pero va a haber tendencias de alguno que tengan más preponderancia a una guna que a otra. Vamos a ver si podemos hacer algún cuestionario de gunas, así cada uno también se lleva esta información de cuál es la guna que abunda. Y hay momentos donde va a ser una y va a ser la otra, ¿sí? Entonces, rayas es el principio, es una cualidad de movimiento. Tenemos una tercer guna que es tamas, que es la inercia, ¿sí? Cuando decimos algo que es tamásico, es oscuro. Digamos, esa inercia de la materia es lo que permite que algo se solidifique. Si fuese todo tan liviano, tan sutil, digamos, no seríamos seres con tanta materia. Entonces, lo tamas es como una fuerza que va hacia abajo, algo más estancado, algo más oscuro. Entonces, hay lugares tamásicos, hay ciudades, por ejemplo. Doy un ejemplo, ¿no? Como para que se entienda. Si alguien alguna vez trabajó en una cárcel, es raro ver que circule, que haya libre circulación, que haya alegría, ¿no? Sino que tiene que ver con energía más tamásica, de estancamiento, de oscuridad, con muchas cosas ahí encerradas, ¿no?
Por ejemplo, si llego a una casa y está llena de muebles, no hay lugar para nada nuevo, ¿no? Una mente tamásica no tiene lugar para poder comprender una información nueva, por ejemplo. Entonces decíamos, así como cuando abunda esta cualidad tamásica, por ejemplo, si en una persona, si uno quiere decir, por cierta situación que esté pasando en un momento, ¿no? Capaz me junto, me tiró todo, cosas terribles, no paro de hablar de cosas pesadas, ¿no? Con pensamiento más obtuso, que no se puede resolver, que no hay esperanza. Entonces me voy toda descargada, ¿sí? De la palabra que usábamos de prana. Entonces estas son las gunas, para entender también un poco más lo de Samkhya. Entonces, pureza, movimiento e inercia. Después seguramente también en la formación van a ver los distintos elementos, los distintos alimentos sádvicos, rayásicos y tamásicos. Bueno, entonces como les comentaba, vamos a encontrar distintas formas que se expresa esta conciencia. Entonces, vamos a hablar distintos estados, ¿no? Un estado consciente, un estado inconsciente, subconsciente y supraconsciente. Muchos lo simbolizan con el símbolo Om, ahora lo vamos a hacer. Entonces, un estado consciente, vamos a hablar de Jagrat. Inconsciente, Sushupti, subconsciente, Swapna y supraconsciente, Turiya o Samadhi. Entonces, el estado consciente de Jagrat es la primera pancita del Om. Después hay un estado del dormir al que llamamos Swapna, que sería la segunda pancita del Om. Un estado inconsciente de sueño profundo, que es Sushupti. Y una vez que pasamos este velo de la ilusión, que se llama Maya, ¿no? Que es el que me ve todo diferenciado, no unido. Una vez que logro romper integrarme y estar en un estado de indiferenciación, eso es lo que llamamos la supraconsciencia, Turiya o Samadhi. Samadhi en realidad viene de Buddhi, Sama es igual. Entonces es cuando el Buddhi es equilibrio, es cuando el Buddhi, esta parte más allá de la mente, se iluminó. Entonces esto es lo que llamamos la realización. Entonces va a haber distintos estados de conciencia, ¿sí? De hecho, a la noche el sueño profundo solo dura muy poco tiempo. Después estamos casi siempre estamos bastante dormidos, ¿sí? Eso es un poco lo que nos enseña la Ayurveda. Lo que nos dice es que nosotros somos los creadores de nuestro cuerpo. Hay un pasaje, los Upanishads son uno de los libros en los cuales los maestros tienen conversaciones con sus discípulos. Entonces generalmente este tipo de historias son las que más nos llegan porque nos es más fácil de entender, los Upanishads.
Hay un Upanishad que es el Garba Upanishad. Garba es el embrión, entonces es esta doctrina esotérica del cuidado del embrión. Entonces hay una frase que dice: así como el pájaro sabe hacer su nido, tiene esa mente, esa inteligencia para hacer su nido, así el alma sabe hacer su cuerpo. Entonces, lo que nos quiere decir es que el alma decide con el cuerpo con el que vamos a nacer. Que la información de cómo es nuestro cuerpo está toda en nuestro subconsciente. ¿Qué significa esto? Que el esperma y el óvulo, ¿no?, de nuestro padre y nuestra madre, así que había 80 mil millones de espermas y fue uno el que ganó la batalla al óvulo. Cuando pierde su cola, en la cabeza queda esta información, el ADN, el ARN, que junto al óvulo van a formar nuestro material genético. Este material genético, esta información, tiene la información de 7 generaciones atrás, de vidas pasadas nuestras. Entonces, todo esto, ¿qué queda? En nuestra parte subconsciente. Entonces, miedos, memorias, traumas, enfermedades de la familia, ¿sí?, de 7 generaciones. A eso llamamos esa es la parte que Ayurveda, con todos estos rituales, con estos cánticos, con estas prácticas, quiere empezar a develar. Se llama que hay un velo porque no sabemos, ¿no?, cuál fue nuestra vida pasada. 4 generaciones, yo por ejemplo no sé los nombres de mi chosno, creo que se llama, tatarabuelo. No tengo mucha información más allá de mis bisabuelos. Entonces hay mucho material que desconocemos y que nos gobierna. Todo eso está en el Purusha. Entonces, cuando queremos empezar a sanar, nos vemos que hay un montón de hilos que nos están condicionando. Bueno, entonces samskar son esas tendencias que quedan grabadas en nuestro subconsciente. Entonces, si miramos el cerebro, ¿no?, y la parte de las neurociencias que obviamente que en las últimas décadas también han avanzado mucho, vamos a ver, dibujar un cerebro. Vamos a ver que la única parte consciente es el lóbulo frontal. Y todo el resto es subconsciente. El lóbulo frontal ocupa el 10% de nuestra actividad cerebral. Todo el resto decimos que es subconsciente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo como, quizás al elegir mi comida lo hago conscientemente, pero después todo lo que pasa en mi digestión, cómo digiero, la asimilación de los alimentos, es todo subconsciente. Yo no tengo nada que ver, no participo, no decido. A eso me refiero. Todo el sistema nervioso autónomo, subconsciente. Todo el sistema nervioso simpático, parasimpático, subconsciente. Entonces, mis estímulos sensoriales y motores, subconscientes. El 90% de las actividades que están pasando por mi cuerpo, yo no las sé, no las conozco, están veladas por mí. Quienes fueron madres, ven todo el proceso que pasa en su cuerpo, es subconsciente, uno no decide todo lo que está, todos los fluidos, las hormonas, las variaciones, ¿no? Uno es totalmente ignorante en cuanto a eso. Entonces,
decimos entonces que lo que queremos empezar a trabajar es este lóbulo frontal para lograr mayor conciencia, porque hoy de nuestras actividades es solo el 10%. La respiración, que es tan importante, es totalmente inconsciente. La respiración, vamos a ver, después vamos a tratar de hacer unos ejercicios de respiración. Siempre cuando estamos en vivo, generalmente interactuamos más con estas cuestiones. Pero bueno, ahora vamos, capaz que grabo un video de algunas respiraciones en algún momento. La respiración está totalmente en el subconsciente. Yo ni me doy cuenta y estoy nerviosa, entonces empiezo a respirar, o tengo miedo, todo eso queda grabado y lo llevamos a este sótano inconsciente. También hay lo que se llama a veces el cerebro reptiliano, ¿no? Todo el hipotálamo, que es la mente animal, que son estas tendencias de la evolución, ¿no? Orgánica, de la materia, todo eso está como información adentro nuestro. Por eso, ¿no? Cuando decimos que somos un universo, es real. Después vamos a ver el Bhagavad Gita, que a veces se dice que nuestro cuerpo, el Bhagavad Gita es uno de los Upanishads, ¿sí? Se dice que nuestro cuerpo es un campo de batalla, Kurukshetra. Justamente tiene que ver con esto, con todas las tendencias, la mayoría inconscientes, ¿no? Y cuántas veces nosotros sentimos que, bueno, sí, soy consciente, trabajo para la conciencia, y en realidad es muy poco lo que podemos apreciar de esta conciencia. Entonces, hablamos de la mente reptiliana. Hay muchas personas que están totalmente tomados o se manejan en esta mente, en este nivel de conciencia, digamos, ¿no? Que uno, no sé si a veces yo no leo el diario, la verdad, hace un montón, pero existían los policiales, o hay canales acá, por ejemplo en Argentina y en todo el mundo, que les gustan esas noticias terribles. Bueno, ahí vemos, uno se pregunta, ¿quién puede hacer algo así? ¿No? O todo lo de violencia de género, que uno dice, ¿quién podría hacerle algo así a su familia? Bueno, está gobernada por esta mente reptiliana, ¿no? Hay personas que se manejan desde una animalidad. Entonces ahí podemos empezar a entender, ¿no? Quienes trabajan tan reactiva y tan violentamente desde ese lugar. Cuando estaba estudiando un poco, me acordaba de eso, un ejemplo, ¿no? En una oportunidad me tocó dar yoga en una cárcel, una serie de clases, y una vez no pude ingresar debido a que bueno, era una cárcel de máxima seguridad. Entonces había requisa, que es cuando empiezan a revisar todo, entonces yo me quedé varada en una unidad y en otra. Entonces, bueno, yo me fui porque después ya había terminado el horario de la clase. O sea, que ese día no hice una clase, sino que yo estuve varada por una cuestión que me excedía. A la clase siguiente, uno de los alumnos me dice, ¿usted sabe, profe, lo que pasó, no? ¿Usted sabe, profe, lo que pasó la vez pasada? Yo no dije nada, tranquila, estaba concentrada en la clase. Bueno, después pregunté en la unidad educativa qué es lo que había pasado, porque me había llamado la atención más que nada por el tono de la pregunta. Y bueno, parece que habían roto todo en la iglesia porque yo supuestamente no había asistido a lo que varios deseaban y querían estar, ¿no? Presenciar. Entonces, ¿no? Ahí me quedaba un poco helada, aunque bueno, trabajo con distintas poblaciones siempre, pero esto, ¿no? Quizás a una persona que por una situación que nos excede, ¿no? Por ejemplo, en esta situación mundial, ¿no? De esta pandemia, si yo digo, bueno, mira, no vas a poder tomar una clase de yoga por esto, bueno, obvio, no te preocupes, no podemos salir, ¿cómo voy a ir? La podemos hacer online, ¿no? Pensamos alternativas. Y otra persona quizás, sin tolerancia a la frustración, puede llegar a cometer un delito, violencia, ¿no? Romper algo.
Entonces ahí empezamos a ver todo lo que hay adentro, ¿no? de nosotros. Bueno, hablamos de la respiración. ¿Por qué el yoga y la ayurveda le prestan tanta atención al pranayama? Lo nombramos justamente para empezar a ser consciente la respiración. Entonces, quizás es un buen ejercicio ahora que tenemos más tiempo, quienes tengan más tiempo en esta cuarentena, y pueden empezar, ¿no?, a cerrar los ojos cada tanto. Hay gente que se pone hasta un reloj en el celular. De cada tanto tiempo, volver a ese centro de conciencia. Hay pranayamas que hay que hacerlo de una forma en particular, pero simplemente con prestar atención con nuestra respiración, a nuestra respiración, ya empezamos a sentir que algo se aquieta. Quizás ser conscientes, ¿no?, de que inspiramos, inhalamos, retenemos con aire, exhalamos y retenemos sin aire. Para empezar a entender cuando estoy más en conciencia o cuando estoy haciendo todas las cuestiones automáticas, que como dijimos son subconscientes. Sistema nervioso autónomo, subconsciente. Y a veces, ¿cuándo soy consciente de mi respiración? Por ejemplo, si tengo asma, estoy todo el tiempo sintiendo. Del pulsar de mi corazón, por ejemplo, soy totalmente inconsciente. Pero si salgo a correr y me agito y me dan palpitaciones, ahí lo empiezo a sentir. Entonces varias veces empiezo a sentir un montón, ¿no?, de mi columna vertebral, quizás totalmente inconsciente. Después me empiezo a contracturar, mirá lo que tenía acá, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? En el sistema digestivo, tengo acidez, me duele acá, estoy constipada, me siento pesada, ¿no? Entonces, frente quizás a algo más relacionado a la enfermedad, tomo conciencia de todas las funciones que tengo adentro. Pero qué bueno empezar a tomar conciencia, por eso a veces hablamos de suavrita, ¿no?, estas conductas, estas rutinas diarias que me permiten ser cada vez más consciente. Si yo me levanto, tomo un poquito de agua con limón, agua tibia, hago algunos saludos al sol, uso el raspalengua, ¿no? Tengo una serie de actividades que me permiten ser mi mejor versión. Yo conozco hoy qué tan inconsciente soy, pero trato de por lo menos limpiar un poco el terreno para cada día sacar mi mejor versión. Un poco así sería. Bueno, los Upanishad, que ya hablábamos de estas historias maestros y discípulos, decían: la mente de tu célula es subconsciente y tu mente subconsciente es la que trae los samskars, que eran los que hablábamos, estas tendencias de tu mamá, tu papá, de tus vidas pasadas y las tendencias de 7 generaciones atrás, tus 7 datos y tus 7 chakras. Entonces, ¿no?, a veces todo lo que nos sucede con nuestra constelación familiar, que no es lo mismo si alguien me dice algo que si es mi mamá, si es mi papá, si son mis hermanos, mis abuelos, es porque tiene mucha información de lo que yo soy, quiera o no. Por eso es tan necesario, cuando uno está en el proceso de sanación, ir ahí. ¿Quién fue mi abuelo, mi abuela? Todo eso va a incidir en mí. Las cosas buenas y las cosas malas, los mecanismos emocionales, ¿sí? Si tenían un buen manejo emocional y podían resolver sus cosas, o se ahogaban en un vaso de agua, o hubo historias fuertes en cuanto a lo emocional, como adicciones, ¿sí? La historia de la humanidad ya la hace pocas décadas tuvimos 2 guerras mundiales, en las cuales seguramente muchos abuelos y bisabuelos participaron de alguna u otra forma.
Entonces todo esto está en nuestro subconsciente. Puedo nombrar un montón de ejemplos de pacientes, ¿no? De que capaz abuelos habían participado en distintos bandos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como esos samskars, ¿no? Esa violencia, ¿no? se veía en una hepatitis quizás, o esa angustia de capaz familiares haber estado en un campo de concentración, era una angustia y una tristeza que llegaba a replegarse. Bueno, hay un montón de ejemplos, y si vemos eso, la historia de la humanidad, un poco de abusos, de traumas, todo eso queda así como nosotros guardamos en una baulera, en un sótano, lo que, bueno, momentáneamente no me sirve, lo pongo arriba, ¿sí? O abajo en el sótano. Así se funciona el subconsciente. Entonces tengo que saber todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar para que este velo empiece, cuando hablamos de la oscuridad es eso, es las partes que yo no les di luz. Una vez que yo les doy luz, las comprendo. De eso se trata un poco. Había personas que me contaban que en ciertas posturas de yoga se largaban a llorar, porque se liberaba un montón de emocionalidad que estaba ahí. O capaz después de la clase, ¿sí? O cantando un mantra. Hace poco me contaba lo que sentía en el chakra del corazón. Entonces estamos llenos de información subconsciente, que de a poco la vamos soltando y la vamos comprendiendo. Una vez que comprendo, puedo soltar, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿No? Si uno dice, ¿pero por qué? Entonces tengo este subconsciente que no me deja saber qué está pasando atrás. ¿Quién es el que está sosteniendo a este subconsciente? La conciencia. Es la conciencia que sostiene este subconsciente. ¿Por qué? Para cuidarnos. Si toda esta información estaría disponible en cada presente, sería muy enloquecedor, ¿no? Me encuentro con alguien, vos sos de mi vida pasada, vos me asesinaste en la otra vida, por ejemplo, y mismo lo que ha pasado en tu propia vida. Si todo el tiempo eso estaría tan vívido, ¿no? Una relación pasada todo el tiempo actualizada, sería imposible comenzar una nueva relación, ¿no? Por eso es tan importante soltar, sanar y estar disponibles en el presente. La conciencia, esto que decíamos del Puruya, es habilitarme en este presente, no perdérmelo. Si yo ahora estoy pensando en qué voy a hacer después, me estoy perdiendo esta clase, no estoy acá presente, no estoy habitando. Si estoy comiendo y estoy mirando estoy totalmente desconectada, puedo estar mirando contemplativa o desconectada, ¿no? Me estoy perdiendo el alimento, el poder masticar bien. Esto nos pasa muy seguido, ¿sí? En el ritmo de vida que tenemos. Entonces por eso es tan necesario las técnicas que nos da el yoga y la ayurveda. Por ejemplo, cuando llega el alimento, ya que di ese ejemplo, hay un mantra para cuando comienza la comida, o a veces en ayurveda decimos de hacer algunas respiraciones. Entonces, ¿cómo? Simplemente con una pequeña medicina, entonces reparar un poco en las manos que hicieron la comida, en la naturaleza que brindó este alimento y que ahora lo vamos a ingerir y agradecer, eso ya genera que ingrese ese alimento más consciente. Si lo que como es orgánico, estuvo hecho con manos con amor, eso ya es más consciente, eso ya está impregnado de conciencia. Si yo voy y cruzo al kiosco y me compro un paquete de papas fritas, cualquier persona puede ver el amor que hay en una comida, por ejemplo, en el postre que pensó tu abuela para tu cumpleaños, y que le está poniendo energía y amor hace un tiempo, o si para tu cumpleaños cruzo y te doy un paquete de papas fritas. Entonces vemos que son cosas distintas. Eso va a alimentar a mi tejido. Entonces de eso estamos, o sea, para entender, estamos pasando todo el tiempo
de momentos conscientes a inconscientes, todo el tiempo. Entonces, mientras más, ¿por qué el saumerio? ¿Por qué prender una velita? ¿Porque es un ritual? No, más que nada para prender un poco esa linternita interna, esa luz interna, ese fuego de conciencia interno. ¿Por qué el saumerio? Porque armoniza mi sentido del olfato, ¿sí? Entonces puedo conectarme un poquito más presente, ¿no? Si no hago las cosas automáticas, que también puedo caer, en cada cosa puedo caer en una zona de confort. ¿Por qué el asana? Porque empiezo a sanar a través del cuerpo, a entender que como la columna está conectada con mi sistema nervioso, si estoy toda rígida, eso seguramente va a impactar en mi mente, ¿no? Entonces esas rigideces, voy a tener una mente rígida. Entonces decíamos que la conciencia vela toda esta información para protegernos. Una vez un alumno me decía de la historia de Borges, yo no la leí, de Funes el Memorioso, que justamente tenía ese síntoma de ser muy sabio y de acordarse todo el tiempo. Y que era insoportable vivir con la memoria activa, presente en todo momento. Me dan ganas, así lo digo, me dan ganas de leer ese libro, a ver en qué momento lo hago. Capaz que alguno lo hizo. Así que, ¿qué implicaría ser conscientes todo el tiempo de todo? De mis últimas vidas, de lo que pasó en toda esta experiencia de vida, de la vida de mis 7 generaciones pasadas. Varios maestros dicen, ¿no? de que uno en ciertas meditaciones puede ver en una palma de la mano lo que sucedió en las 7 generaciones anteriores. Bueno, todo eso son prácticas, rituales, limpiezas para poder llegar a eso. Lo que a mí siempre me gusta recalcar de estas ciencias, que son ciencias de la experiencia. Entonces, la conciencia es quien vela esta información subconsciente para poder manejarnos en la vida cotidiana. Entonces, hablamos del Puruya, también ahora vamos a hablar un poquito de Prakriti. Ya Puruya ya hablamos y ahora este principio Prakriti, que es naturaleza, que es primera creación, que es materia primordial, que es una forma. Entonces, dijimos de que todos y todos estamos formados por los 5 grandes elementos que son espacio. Esto me imagino que ya para esta altura ya lo habrán escuchado varias veces. Akash, aire, Vayu, fuego, Agni, agua, Jal, tierra, Prithvi. Entonces estos Panchamahabhutas. Una neurona con la otra necesita un espacio para poder comunicarse. Para que la comunicación se dé, es necesario un espacio. Para que los demás elementos interjueguen entre ellos se necesita espacio. Entonces ahí es donde tenemos el Akash. Vamos a ver un movimiento, un principio de vitalidad al cual llamamos prana. ¿Sí? Ese prana va a ser el que produzca la comunicación interna de todos los lugares, la circulación.
Después, ahí vemos ese viento. Después vamos a ver que tenemos una temperatura, ¿no? Para que ocurran todas las funciones. O sea, el cuerpo está trabajando todo el tiempo, ¿no? Es como que hay un hornito en cada lugar, digiriendo cosas, transformando, metabolizando. Sí, es el fuego, el Agni. Después tenemos distintos fluidos, la saliva, el citoplasma. Entonces ahí vemos el agua y después tenemos bloques de estructura, que esto es la tierra. Juntos se los clasifica así. Todos tenemos todos los elementos, como decíamos. Lo que van a variar son las proporciones que cada uno tiene. Es importante saber cuál es mi naturaleza, cuál es mi prakriti, porque eso me va a acompañar toda mi vida. Como decíamos anteriormente, tiene que ver con la información que tenían mis padres, ¿no? La información que estaba en ese esperma, en ese óvulo, el pensamiento que sucedió en el momento de la concepción. Todo eso va a dar mi naturaleza, lo que comían, dónde vivían, todo eso va a influir en mi dosha. Dosha, biotipo, significa, se puede hasta significar crimen, castigo. Entonces, ¿con cuál castigo nací? ¿Cuál es mi desequilibrio, ¿no? Si tengo mucho aire, ¿no? Y soy Vata, ya seguramente los biotipos Vata, Pitta, Kapha ya lo han escuchado varias veces. Estoy condenado a lubricarme, a enraizarme. Voy a estar más conectado con la liviandad, con el movimiento. En el cuerpo todo lo que es la circulación, los movimientos peristálticos, el movimiento del poder hablar, de la circulación, la distribución de los alimentos, todo eso es Vata. Son como funciones dentro del cuerpo. Algunos dicen como sistemas, como fuerzas que operan. La fuerza Vata, la fuerza Pitta es de esta transformación y este metabolismo, de este fuego, de esta cocina. Y la fuerza Kapha es, el sistema Kapha es quien da, son los bloques de estructura de nuestro cuerpo. Entonces, mi biotipo va a ser el lente que tengo para ver la vida. Hay cosas que van a estar inherentes a mí. Pitta va a tener energía más de competencia, de ambición, pero lo puede llevar a su maestría. Los grandes maestros son Pittas, son quienes pueden ver más allá de lo que se muestra, son los profesores que pueden enseñar, son quienes cuidan, ¿no? Jesús es un Pitta, ¿no? A veces cuando estamos interactuando damos ejemplos, ¿no? Cada uno puede dar su ejemplo. Ahora capaz podés pensar en ejemplos Vata, Pitta, Kapha si no lo has hecho antes, y empezar a ver, ¿no? Que para poder lidiar con ciertas cosas se necesita mucho fuego, para digerir distintas emociones, ¿no? Si uno trabaja en el ámbito de la salud, se necesita fuego para poder digerir lo que está sucediendo. Vata, dijimos que bueno, tiene este entusiasmo, esta liviandad, aprende rápido y se olvida rápido. Entusiasmo significa enteo, en Dios, entonces es como que está conectado con una liviandad. Y Kapha tiene la solidez que no tienen los demás, la estructura. Como tiene mucha agua, el agua es el amor, es el soma, es lo que conecta y une todo. Entonces va a estar más conectado con el amor, con la compasión, quizás trabajos que tienen que ver más con el servicio. Y en oscuridad, con la depresión, con la obesidad, con la terquedad. Entonces, decirle a Kapha que no se emocione tanto, y va a ser difícil, ¿no? Decirle a Vata que baje el mundo de las ideas y que sea más realista. Entonces, bueno, después cada uno tiene su biotipo individual. Pero para sanar, a lo que voy con esto, que esto lo van a explorar mucho más seguramente con Berna, es que es necesario saber cuál es mi biotipo. Después hay biotipos combinados, pero es esencial saber el biotipo de cada uno. Entonces, si no hicieron el test,
está bueno que lo hagan. Háganme saber si ya hicieron el test para saber su biotipo. Hay distintas formas también de hacer el test. Entonces, hablamos de Purusha, hablamos de Prakriti. ¿Cómo sanamos al individuo? ¿Cómo hablamos, ¿no?, de la integración de este trípode que es cuerpo, mente y atma? Entonces, primero, si este primer capítulo, esta primera clase, ¿no?, es de esto, la sanación del cuerpo, mente y el alma como juntos, ¿no?, como un trípode. Primero, quiero saber qué es salud para la Ayurveda. Para la Ayurveda vamos a hablar de Swasta. Swa tiene que ver con el ser, ¿no? Entonces es establecido en mi ser, es establecido en mí mismo. Gurdjieff habla mucho, ¿no?, como hay varios filósofos occidentales, ¿no?, que hablan de este mí mismo, del sí mismo. Entonces es establecido en quién soy. Entonces por eso necesito saber de mi naturaleza y empezar a descubrir esto que está velado. Y me gusta una descripción también que se hace del concepto de salud, que la Organización Mundial de la Salud la nombra como la más completa. Entonces, solo para comprender, ¿no?, cuando hablamos de la mente, estamos hablando de la salud, ¿sí? Entonces, si no lo saben, yo creo que en algún punto lo nombré, de 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 tejidos del cuerpo. Los vamos a nombrar solo para que de a poco, a veces con la repetición, toda esta información nos va quedando. Hay un tejido plasmático que se llama rasa. Hay un tejido sanguíneo que se llama racta. Hay un tejido muscular que se llama mamsa. Hay un tejido adiposo que se llama meda. Hay un tejido óseo que se llama ashti. Hay un tejido nervioso que se llama maya. Y hay un tejido reproductor que se llama shukra y artava. Estos son los 7 datus. Después algo hablamos, igual esto es como modo para poder definir salud para la Ayurveda. Acá tenemos el aparato digestivo y ¿qué tenemos? Este fuego. Entonces también vamos a hablar de Agni. Vamos a ver que hay distintas clases de fuego, pero sí se entiende que hay un fuego digestivo que si está aumentado, yo tengo hambre todo el tiempo, hay algo que está mal. Si está disminuido, nunca tengo hambre, estoy anoréxica, hay algo en desequilibrio. Si está viciado, también, ¿no? Este Agni vamos a ver cómo tiene que estar para que haya salud. Y yo tengo que saber eliminar mis residuos. Hay un material de lo que ingiero que me sirve y hay un material que no me sirve. Entonces, estamos hablando del Prakriti, de esta forma, de esta materia que tenemos. Entonces, ¿cómo largamos estos residuos? A través del sudor, a través de la materia fecal y de la orina. ¿Sí? Entonces acá vemos un poco, así como hicimos con el Purusha, ¿sí? Vemos un poco todo lo que está en juego cuando hablamos de Prakriti. Entonces, ¿qué nos dice el Ayurveda? Esto me gustaría escribirlo. ¿Cuál es el concepto de salud que a la Organización Mundial de la Salud le pareció que era muy completo?
Sama dijimos que era balance, ¿sí? Equilibrio. Samadoya es tener nuestro doya en equilibrio. Ya sabemos nuestra naturaleza. Cada uno tiene un doya, que ese doya esté en equilibrio. ¿Sí? Si yo soy Pitta Kapha, en este momento estar Pitta Kapha. Después, Sama Agni, como les decía, lo que es este fuego, ¿no? Si yo tengo hambre todo el tiempo, hay algo ahí en desequilibrio. Si nunca tengo hambre, también. Que el fuego esté en equilibrio. A ver, entonces, como les decía antes, ¿qué otro sama que queremos también en equilibrio? Samadhatu. Por eso les señalaba los tejidos, no porque eso no vamos a explorar en esta clase, pero sabemos que tenemos 7 tejidos en el cuerpo. Queremos que nuestros tejidos estén en balance, en equilibrio. ¿Qué significa esto? Significa, o sea, si yo corro y me quiebro, me fracturo, todo el tiempo me estoy lesionando, ¿sí? Ahí me voy a dar cuenta que mis tejidos no están en equilibrio, ¿no? O estoy anémica, o quiero quedarme embarazada y no puedo quedarme embarazada. Puedo nombrar infinidad de enfermedades, pero entendemos de que ese tejido no está siendo fuerte para soportar su función, ¿sí? Para decirlo brevemente. Entonces, los tejidos en equilibrio. Pues cría mala, ¿sí? O mala cría. Yo quiero poder eliminar mis desechos. A mí me pasaba, por ejemplo, de chica que no era de transpirar mucho. Entonces yo decía, ay, qué bueno, así no transpiro tanto. Y después me di cuenta que en realidad eso no estaba en equilibrio. Yo tenía que transpirar. Justamente que tengo bastante agua, tengo que transpirar esa agua. Entonces ahí esos canales de la transpiración tenían que abrirse con ejercicio más fuerte, ¿sí? Como que todos los desechos que nombramos tienen que suceder de forma habitual. La gente que es constipada o la salud occidental, la constipación la aborda después de varios días. Para la Ayurveda hay que ir al baño 1 o 2 veces por día, ¿sí? A alargar, eliminar las heces. ¿Sí? Es como que yo deje la basura en mi casa y que va a venir cucarachas, ratas, ¿no? Si yo no elimino los desechos. Después vamos a ver qué se genera. Entonces eso es mala cría. Y esto, que es un poco lo que veníamos hablando, Prasana, Atma, Indriya, Manas. Mana o manas es lo mismo. Entonces, un buen manejo de los sentidos. Es un buen manejo de los sentidos. Ya vimos todos los sentidos que tenemos. Entonces, Samadoya, Samagni, Samadhatu, Malakriya, Prasana, Atma, Indriya, Manas. Esta sería la definición completa de lo que es salud. Y que la Organización Mundial de la Salud avala que la Ayurveda, esta medicina milenaria, es la más completa, es la medicina más completa e integral que existe en la actualidad. Bueno, vamos a seguir buceando y navegando, descubriendo el complejo mental.